Buenas tardes, mi nombre es Cristina Cejudo Leiva y en este video presentaré mi ponencia titulada La recreación del terror en la verdad sobre el caso del señor Valdemar de Jorge Luis Borges y Adolfo B. Casares. Antes de comenzar, quisiera agradecer a algunas personas, empezando con mi asesora, la profesora Julia Argemi, cuya paciencia, comentarios y sugerencias me ayudaron a hacer la mejor versión del artículo que pude. También quisiera agradecer a mis profesoras, la doctora Michelle Gama y la doctora Cecilia Salmerón, que me ayudaron a salir de un embrollo de 6 meses en donde no sabía en qué dirección iba a ir mi artículo. Quisiera agradecer a mis compañeros, no solamente por los comentarios y la ayuda que me proporcionaron en este seminario, sino por los 4 años de amistad que compartimos a lo largo de mi estancia en la Ibero. Quisiera agradecer por último a mis papás, no solo por pagarme la carrera, sino también por apoyarme y corregirme en todo lo que les enseñaba y también por dejarme estudiar lo que más me apasiona. Empiezo. Con esta ponencia se busca exponer cómo la construcción del terror difiere entre el cuento The Facts in the Case of M. Valdemar de Edgar Allan Poe y la traducción hecha por Jorge Luis Borges y Adolfo B. Casares, titulada La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Para comprobar lo anterior me centraré en 3 temas: lo que se entiende como el género del terror, la traducción como recreación y finalmente las diferencias semánticas entre el texto de Poe y la traducción hecha por Borges y Bioy Casares. Debo señalar que esta ponencia se ocupa específicamente de la traducción ya mencionada, y las particularidades de la construcción del terror en ella no aplican para otras traducciones del cuento o de la obra de Poe en general. The Facts in the Case of M. Valdemar fue publicado por Poe en el periódico The American Review en 1845 y cuenta la historia de M. Ernest Valdemar, un bibliotecario moribundo que al participar en un experimento de mesmerismo queda suspendido entre la vida y la muerte hasta que su cuerpo se disuelve cuando se intenta sacarlo del trance. Jorge Luis Borges y Adolfo B. Casares publicaron su traducción en la Antología de Literatura Fantástica que recopilaron junto a Silvina Ocampo en 1940. Estos 2 textos tratan el terror de manera muy diferente, pero para entenderlo, primero debemos de definir el concepto de género de terror. En el artículo Nature of Horror, el filósofo Noel Carroll define el género de la siguiente manera. Abro cita. Like suspense novels or mystery novels, novels are deemed horrific in respect of their intended capacity to provoke a certain affective response. Indeed, the genres of suspense, mystery, and horror derive their very names from the aspects they are intended to promote. Cierro cita. Carroll se extiende en esta definición, ya que no solo es importante que haya una reacción de los lectores que no puede ser realmente cuantificada, sino también de los personajes. Deben de reaccionar con desagrado, miedo y hasta odio hacia otro personaje o evento que sea sobrenatural o del que provengan acciones sobrenaturales. Y esto lo podemos ver en novelas como Frankenstein o Drácula, en donde las criaturas sobrenaturales generan tales reacciones de odio y miedo en los personajes que deben ser destruidos. Siguiendo con las definiciones, Fernando Darío González Grueso sigue una argumentación similar a la de Carroll, pero establece una reacción mucho más puntual hacia los eventos sobrenaturales que se desarrollan en los textos de este género. Abro cita. El terror mantiene a los personajes y al lector en un ansioso suspense sobre las amenazas de la vida y la seguridad, y la salud mental se mantiene ajena o en sugerencia de un pasado escondido. Cierro cita. Para el autor debe de haber una amenaza clara para los personajes, ya sea la pérdida de su vida o la pérdida de sus facultades mentales. Por último, existe un concepto importante cuando se habla del terror, y es el de los puntos de presión fóbica. Este término fue creado por Stephen King en su libro Dance Macabre. Si bien King no da una definición puntual, los puntos de presión fóbica se pueden definir como temas o símbolos que apelan a los temores específicos de una persona o grupo. Es decir, lo que le causaba terror a los norteamericanos del siglo XIX no será lo mismo que le cause terror a los latinoamericanos del siglo XX y lo que nos causa terror a nosotros como mexicanos del siglo XXI. Esto nos lleva al tema de la traducción. Si bien se puede afirmar que como el terror no funciona de la misma manera en 2 idiomas, lo mismo pasa en un texto literario. En los términos más simplistas se podría ver la traducción como la conversión de un idioma a otro, que sabemos no es el caso, sino más bien algo mucho más complejo. Una de las líneas existentes es la de la traducción como recreación. En el libro Teorías Contemporáneas de la Traducción, Anthony Pym divide las distintas teorías en 6 categorías: equivalencia, finalidad, descriptives, indeterministas, localización y de traducción cultural. Me centraré en las teorías de equivalencia, debido a que son estas las que lidian de manera directa con el concepto de recrear y analizan cuánto queda del texto original en la traducción.
Ahora bien, Pym define dos tipos de equivalencias, la natural y la direccional. La, la equivalencia natural es muy poco común, sin embargo, existe. Ocurre cuando una palabra o frase tiene un equivalente exacto en otro idioma. En esta categoría también pueden entrar los préstamos semánticos, como el calco, la transposición y la modulación, ya que permiten que se mantenga la igualdad semántica entre el texto original y el traducido. Por otro lado, están las equivalencias direccionales. Este tipo de traducciones son las más comunes y encapsulan las frases que pueden traducirse del idioma original al de la traducción y viceversa. Estas teorías ponen énfasis en lo que se queda igual en el texto traducido y en lo que cambia. Es decir, es más importante que se mantenga el espíritu y el sentido del texto en vez de que se haga una traducción 100% fiel semánticamente al original. Borges tenía su propia teoría sobre esta dicotomía que coincide con la de Pym. Abro cita. Universalmente, supongo que hay dos clases de traducciones. Una practica la literalidad y la otra la paráfrasis. Cierro cita. Como su nombre lo indica, la traducción que practica la literalidad intenta ser lo más fiel posible, tanto sintácticamente como temáticamente, al texto original, mientras que las traducciones que practican la paráfrasis se toman más libertades con el texto. Borges era partidario de esta segunda, ya que fusionaba su cultura y sus ideas con la de los autores de los textos que traducía, lo que se puede ver en su traducción de este cuento. Al comparar los dos textos, es claro que tienen prioridades diferentes. Hay una distinción semántica en la manera en que los autores configuran el terror. Mientras que Poe buscaba crear el terror mediante la descripción detallada del aspecto físico de Valdemar, Borges y Bioy destacaban la verosimilitud del relato. Cada uno apelaba a las distintas sensibilidades de sus respectivas épocas. En el prototexto, Poe describe a Valdemar con mucho más detalle que a los demás personajes. Todos, salvo el protagonista, son identificados mediante letras. El narrador es simplemente P. Los doctores asignados al caso son D y F. No hay una explicación más allá. En cambio, Valdemar recibe descripciones sumamente detalladas, incluso antes de que empiece su proceso de disolución. Abro cita. I was proud to think of my friend M. Ernest Valdemar, who is or was particularly noticeable for the extreme spareness of his person, his lower limbs much resembling those of John Randall, and for the whiteness of his whiskers, in violent contrast to the blackness of his hair. Cierro cita. Desde el principio, Valdemar es una persona cadavérica que parece destinada a un final prematuro. Esta percepción se hace más aparente mientras Valdemar va decayendo conforme avanza el relato. Una vez que está cerca de la muerte, su apariencia se vuelve más desconcertante y lúgubre, y el experimento mesmérico, que P lleva más lejos de lo necesario, lo lleva a un estado de muerto en vida. Abro cita. The eyes roll themselves slowly open, the pupils disappearing upwardly. The skin generally assumed a cadaverous hue, resembling not so much parchment as white paper, and the circular hectic spots, which hitherto had been strongly defined in the center of each cheek, went out at once. I use this expression because the suddenness of the departure put me in mind of nothing so much as the extinguishment of a candle by a puff of the breath. I presume that no member of the party then present had been unaccustomed to deathbed horrors, but so hideous beyond conception was the appearance of M. Valdemar at this moment, there was a general shrinking back from the region of the bed. Cierro cita. Terrible, instantáneo y contado con atención minuciosa al detalle, la imagen de Valdemar se queda clavada en la mente del lector como algo horrible, algo antinatural, causa estupor y terror en los presentes. Es la reacción negativa de la que hablaba antes, y esto se extiende a los lectores. Sin embargo, este no es el momento climático del cuento ni el más terrorífico. Valdemar permanece en un estado de animación suspendida por 6 meses y cuando es sacado de este trance muere de una manera dolorosa y grotesca. Abro cita. His whole frame at once, within the space of a single minute, or even less, shrunk, crumbled, absolutely rotted away beneath my hands. Upon the bed, before the whole company, there lay a nearly liquid mass of loathsome, of detestable putridity. Cierro cita. Poe conjura una imagen espeluznante y grotesca que lleva la decomposición que Valdemar ha experimentado a lo largo del cuento a su punto culminante. Por el otro lado, en la traducción de Borges y Bioy, si bien se cuenta la misma historia con los mismos personajes, las maneras son profundamente distintas. Efraín Cristal señala 3 métodos que Borges y Bioy utilizan en las traducciones que hacen de los textos de Poe. Abro cita. Primero, encuentran sinónimos para traducir las repeticiones de Poe. Segundo, cortan secciones innecesarias. Y tercero, Borges y Bioy simplifican las largas y a veces confusas perífrasis de Poe para quedarse con los datos esenciales. Cierro cita. Es decir, lo principal es reducir el texto a sus partes más esenciales para que la historia sea lo que resalte, no la descripción. Esto se puede ver
en la traducción de la verdad del caso, ya que los traductores aligeran el texto. Es decir, muchos de los párrafos más descriptivos de Poe son acortados o editados para que el cuento sea más directo. Como menciona Emron Esplin en su análisis de la traducción, abro cita, "In the paragraph and throughout the translation, Borges alters Poe's syntaxis and decreases the wordiness of Poe's narrator's descriptions while delivering a similar, although at times slightly altered, message", cierro cita. Esto es un cambio fundamental, ya que son estas descripciones detalladas las que causan el mayor terror en el texto original. A pesar de esto, un aspecto en el que Borges y Bioy agregan en vez de quitar es en el caso del narrador. Como ya se ha mencionado antes, en el prototexto el narrador simplemente es P, pero en la traducción se convierte en Poe, lo que le agrega un grado de autoficción y de verosimilitud al relato. Si bien Poe no se autoinsertó en el cuento, los traductores toman el ligero indicio que les da la letra e meten al autor como personaje. Es una capa que no está en el texto original, que sí está presente en textos de Borges, como lo es el Aleph. Esto no solo le da un estilo más borgiano al cuento, sino que le da un sentido de realidad. El hecho de que haya un nombre, una identidad más allá de una letra, le da más peso a los hechos relatados. Y aquí se puede ver una distinción similar a lo que hace Borges en sus cuentos, es el Borges narrador, el Borges personal. Sabemos que son dos entidades diferentes, y si bien el Borges personaje es ficticio, el hecho de que comparta nombre con el autor le da más peso y le da un sentimiento de verdad a los relatos. Lo mismo que pasa con la traducción que hacen Borges y Bioy del cuento de Poe. Además de esto, juegan con las creencias de los tiempos de Poe, en donde el mesmerismo era visto como una ciencia verídica. Y los eventos de Poe del cuento de Poe, si bien eran improbables, no eran vistos como imposibles. Ahora, una diferencia sustancial aparece en la parte final del relato. P le advierte a los lectores que ha llegado la parte más increíble. Abro cita. "I now feel that I have reached a point of this narrative at which every reader will be startled into positive disbelief. It is my business, however, simply to proceed." Cierro cita. El narrador le da una salida al lector para que no le crea. No es necesario que crea que los eventos son verosímiles, solo que se horrorice con lo que se cuenta, que se puede imaginar perfectamente la disolución de Valdemar. Pero para el narrador de Borges y Bioy es importante que la historia se lea como algo verdadero, algo que sí podría pasar. Y traducen la frase de Poe de la siguiente manera. Abro cita. "Ahora llegamos a la parte más increíble de mi relato. Sin embargo, prosigo." Cierro cita. Se corta completamente al lector. La oración es contundente y directa. Se llega de manera más rápida a los hechos. Se reconoce que hay un elemento increíble en lo que se relata, pero no se dan explicaciones ni se da lugar al lector para dudar de lo que se está relatando. El énfasis en la historia y en la verosimilitud de los hechos es lo que hace que el terror crezca. El punto de presión fóbica de la muerte y de los no muertos seguía latente en el siglo XX, pero no de la misma manera que en la época de Poe. Las creencias y el miedo a las prácticas como el mesmerismo ya eran prácticamente nulos. Entonces, se debía de hacer creer a los lectores modernos que algo como lo que le ocurrió a Valdemar podría pasar. No es relevante que Valdemar se desintegre, sino el hecho de que se podría desintegrar, el hecho de que una muerte tan horrorífica podría pasar. El estilo de Borges y Bioy, al ser más conciso que el de Poe y al ofrecer menos salidas al lector, se concentra en la verdad del caso. Si esta verdad es grotesca u horrorífica, es algo secundario que agrega el cuento. No es tan relevante como el hecho de que los eventos son verosímiles. Ahora, aunque Borges y Bioy están relacionados con Poe generalmente por el género detective, especialmente Borges, esta traducción en particular nos demuestra cómo Borges influencia a Poe y cómo su relación no es unidireccional. Los escritos de Poe se pueden ver con un lente diferente a través de Borges. Vemos esta historia a través de alguien que quiere definir la verosimilitud, que quiere asustar mediante la posibilidad de verdad, en vez de alguien que busca espantar mediante el sensacionalismo. Podemos ver esta diferencia más allá en cómo están publicadas estas historias. La traducción está publicada en una antología de cuentos fantásticos, no en una antología de cuentos de horror. Si bien en esta ponencia no se tratará las particularidades de cada género, podemos ver cómo ya se da una distinción puntual en los objetivos de Borges y Bioy y en los objetivos de Poe. Hemos podido ver a lo largo de esta ponencia
cómo una traducción puede afectar al género y al modo de construcción de un texto. Si bien los géneros pueden ser formas de clasificación universales y que tienen estereotipos, concepciones y pautas a seguir, la construcción siempre variará independientemente del idioma. Ahora, Poe buscaba crear una historia que horrorizara a los lectores al enseñarles las consecuencias de jugar con la muerte. Valdemar resalta por el final que tiene rápido, grotesco, violento y bien no merecido. A Borges y Bioy les interesaba más que se creyera que un evento así podría suceder. El horror radica en lo que pasa. No en lo que pasa, sino en el hecho de que hay una posibilidad de realidad en los eventos. Ambas historias comparten personajes y argumentos. En la traducción no cambia el final ni los eventos que llevan a él, pero siguen siendo textos fundamentalmente diferentes. Al recrear el cuento, Borges y Bioy ponen su perspectiva y la perspectiva del siglo XX. Importa más los puntos de presión fóbica del público lector del siglo XX que del público del siglo XIX. Además, esto nos deja ver cómo nuestras concepciones e ideas cambian conforme pasa el tiempo. Esto se refleja especialmente en géneros como el terror, porque nuestras angustias, inseguridades y temores van cambiando con el tiempo. Aún así, sigue siendo interesante ver cómo un cuento que se escribió hace 2 siglos sigue siendo relevante para nosotros hoy. Y bien eso podría hablar de que nuestros puntos de presión fóbica no han cambiado lo suficiente, ya que nos sigue inquietando la muerte, o también indica cómo los textos se renuevan con las traducciones. Aprendemos de los autores mediante las traducciones, principalmente. Si bien se pueden leer en 2 idiomas, el primer acercamiento normalmente es en la lengua materna y es a través de los ojos de otra persona. En este caso, Borges y Bioy. Y podemos, si los comparamos como he hecho en esta ponencia, podemos apreciar 2 sensibilidades, 2 épocas, 2 inquietudes que al final de cuentas nos representan el terror de diferentes maneras, pero que nos siguen causando la más profunda incomodidad y el más profundo terror. Valdemar sigue siendo un cuento grotesco que podemos seguir disfrutando, y si bien la manera de Borges es una manera de interpretar el terror, si alguien llegara a hacer otra traducción podríamos verla en ojos diferentes. Al final de cuentas, la traducción es un paso muy importante para relacionarnos como cultura y como lectores, porque al final, si bien hay diferentes idiomas, existe la literatura universal que todos tocamos de alguna manera u otra. Espero que hayan disfrutado esta ponencia. Soy Cristina Cejo de Leiva. Me retiro. Muchas gracias.